El desierto saudí por la noche tiene una oscuridad diferente. No es la oscuridad de los bosques, ni de las carreteras de montaña, ni de los pueblecitos sin luz. La oscuridad del desierto es plana y absoluta, y se extiende en todas direcciones sin interrupción, sin línea de árboles que la rompa, sin laderas que le den forma, solo un plano negro infinito que se extiende bajo un cielo que parece demasiado cercano. Si solo has conocido la oscuridad de la ciudad, esa que se ve atravesada por las farolas, los faros de los coches y el resplandor de las ventanas, el desierto por la noche te cambiará algo por dentro la primera vez que lo veas. Asad lo había visto muchas veces. 11 años trabajando como ingeniero en Jeddah le habían llevado a recorrer muchas carreteras saudíes, tanto de día como de noche. Conocía el vacío de esas autopistas. Sabía cómo podían pasar los minutos en una carretera del desierto sin que apareciera ni un solo vehículo en ninguna de las dos direcciones. Conocía ese silencio particular que se instalaba dentro del coche cuando a todos se les acababan las cosas que decir y la carretera se extendía sin fin ante ellos. Que no sabía era que aquella noche en concreto, en noviembre de 2020, al final del primer y largo confinamiento, cuando 4 amigos por fin podían salir a algún sitio tras meses encerrados entre 4 paredes, iba a cambiar su forma de entender esa oscuridad. El plan era sencillo: conducir desde Jeddah hasta Taif, pasar allí la tarde, y luego seguir hacia Wadi Dawasir, y finalmente Riad. Un largo viaje por carretera. De esos que te hacen sentir libre tras meses sin moverte de sitio. Salieron sobre la 1 de la tarde. Asad en el asiento del copiloto, su amigo mayor, al que todos llamaban tío. Al volante, el hijo del tío, en la parte de atrás, y el compañero de piso de Asad a su lado. El coche era nuevo. El ambiente era bueno. Taif era todo lo que tenía que ser. Comieron, dieron un paseo, hicieron fotos y contemplaron la puesta de sol sobre las colinas. Cuando salieron de la ciudad, ya eran más de las 8 de la tarde, y la carretera que tenían por delante era larga, oscura y desierta. Asad siempre se sentaba delante en los viajes nocturnos. No dormía en el coche, nunca lo había hecho, lo que le convertía en un par de ojos atentos para quienquiera que condujera. Se sentaba con la ventanilla ligeramente entreabierta y observaba cómo el desierto se deslizaba a ambos lados. No había nada ahí fuera, nada, salvo alguna que otra señal de tráfico que reflejaba los faros, y luego desaparecía tras ellos. Eran poco más de las 10 cuando vio a la mujer. Estaba de pie en el arcén de la carretera, completamente inmóvil, vestida de negro de pies a cabeza, una túnica larga y un velo, sin que se viera ni una pulgada de piel. Miraba hacia la carretera, y cuando los faros de los coches la iluminaron, levantó un brazo hacia ellos. Un gesto lento y deliberado. «Parad, por favor, parad. Hay una mujer en el arcén», dijo Asad. El tío ya la había visto. Y también los 2 hombres que iban detrás. Durante un instante, nadie dijo nada. Entonces el tío dijo: «No pares». Su voz sonaba monótona y segura. Llevaba años conduciendo por esas carreteras y había oído las historias que circulaban entre los conductores de larga distancia, los camioneros y cualquiera que pasara tiempo por las autopistas del desierto al caer la noche. Había grupos de personas que utilizaban precisamente este tipo de situación: una mujer sola, un tramo apartado, un llamamiento a la decencia, para detener a los vehículos y robarles. El tío no tenía forma de saber si eso era lo que estaba pasando, pero no estaba dispuesto a averiguarlo. El coche pasó junto a ella sin reducir la velocidad. Lo que Asad observó, a medida que pasaban los segundos, fue que ella no reaccionaba. No gritaba, no se acercaba a la carretera. No agitaba el brazo con más fuerza ni mostraba ninguna urgencia. Simplemente se limitaba a ver cómo pasaban con el brazo aún levantado, en completo silencio, completamente inmóvil, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Siguieron conduciendo. Los 4 hablaron de ella durante unos minutos. ¿Quién podría ser? ¿Cómo había llegado hasta allí? Si habían hecho lo correcto. La conversación se fue apagando. El desierto se extendía a su alrededor. 5 minutos después, algo golpeó el maletero. Ni un golpecito, ni un traqueteo de la carga suelta. Un impacto enorme y repentino. Un estruendo ensordecedor que sacudió toda la parte trasera del vehículo y acalló de inmediato todas las conversaciones en el coche. El maletero se hundió.
La suspensión trasera se comprimió de forma tan repentina y tan brusca que el parachoques trasero estuvo a unas pulgadas de rozar el asfalto. El coche se desvió ligeramente antes de que el tío lo corrigiera, con ambas manos agarradas con fuerza al volante. Asad se giró en su asiento. Por la luneta trasera solo se veía oscuridad. No había nada en la carretera detrás de ellos. Ni escombros, ni animales, nada. Pero el coche no parecía estar bien. Pesaba mucho en la parte trasera. Tardaba en responder, como si el maletero estuviera cargado con algo que no estaba allí hace 60 segundos. El tío recitaba en voz baja. El compañero de habitación de Asad había empezado a hacer lo mismo. El hijo del tío permanecía rígido en su asiento, con la mirada fija al frente, sin fijarse en nada en concreto. Nadie dijo lo que todos estaban pensando. Condujeron así durante 20 minutos. El coche, pesado y extraño bajo sus pies. El desierto a ambos lados, sin ofrecer nada. Sin luces por ninguna parte. La carretera por delante, completamente desierta. 20 minutos de ese silencio tan particular que solo existe cuando 4 personas están pensando lo mismo y ninguna de ellas quiere convertirlo en realidad. Diciéndolo en voz alta, entonces apareció una gasolinera a lo lejos. Un punto luminoso en medio de toda aquella oscuridad. No lo comentaron. El tío se detuvo sin que nadie se lo pidiera. Salieron del coche. Los 4. El tío abrió el maletero y se quedaron de pie a su alrededor, bajo la luz fluorescente de la marquesina de la gasolinera, mirando dentro. Nada. El maletero estaba vacío. No había daños ni marcas, ni siquiera un arañazo en el lugar donde, al parecer, algo enorme se había estrellado contra él a velocidad de autopista. Los 4 se miraron entre sí. Nadie dijo nada. Compraron agua al empleado, se quedaron unos minutos bajo la luz para que se les calmara el corazón y luego volvieron al coche. Siguieron conduciendo. Pasó una hora. La carretera se volvió más solitaria. La gasolinera quedó atrás. Volvió a caer la oscuridad. El desierto se extendía a lo largo y largo. Y Asad, sentado en el asiento del copiloto, contemplaba el vacío que se extendía ante ellos sin pensar en la mujer que yacía en el arcén, sin pensar en el peso que había golpeado el maletero y sin pensar en lo que el hijo del tío había susurrado, entre dientes cuando todos estaban allí de pie alrededor, del maletero abierto sin nada que mostrar. Casi se había convencido a sí mismo. Entonces volvió a aparecer la mujer. Esta vez no estaba en el arcén. No estaba parada con el brazo levantado esperando pacientemente a que alguien se detuviera. Esta vez estaba en la carretera, corriendo directamente hacia ellos. Recorrió la distancia que los separaba a una velocidad que no tenía sentido. No era la velocidad de una persona corriendo, ni el sprint entrecortado y sin aliento de 1900. Alguien desesperado por pedir ayuda en una carretera a oscuras. Algo más rápido. Algo que no se movía como se mueven los cuerpos, que no tenía el ritmo de los brazos y las piernas luchando contra la gravedad y el suelo. Acortó la distancia que las separaba. Del coche en el tiempo que le llevó al tío darse cuenta de lo que estaba viendo y pisar con más fuerza el acelerador. Asad se apoyó en el salpicadero. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que los faros la iluminaran por completo. Túnica negra, velo negro, la misma figura que habían dejado atrás 1 hora y 50 millas más atrás, en un tramo de autopista completamente diferente, y de repente se encontró junto al coche, ni delante ni detrás, sino corriendo en paralelo a ellos a la velocidad a la que el tío hubiera acelerado el coche, manteniendo el ritmo sin esfuerzo en el campo de visión periférico de Asad, justo más allá de la ventanilla del copiloto. Los 4 recitaban, en voz alta. El coche se llenó del sonido de 4 voces que se entremezclaban, superponiéndose unas a otras, con una urgencia que no tenía nada de teatral. Era el sonido de unos hombres que estaban, de verdad, completamente asustados. Entonces, la figura se alejó, con suavidad, sin reducir el paso, sin ningún esfuerzo aparente. Simplemente se dio la vuelta y se adentró en el desierto, hasta que la oscuridad la envolvió. Durante unos 3 segundos, todos los que iban en el coche exhalaron. Entonces, algo cayó sobre el tejado. El ruido provenía justo de encima de ellos. Esta vez no fue un impacto, sino un movimiento. El sonido de un peso desplazándose por el metal del techo, de atrás hacia adelante y luego de delante hacia atrás. Algo allí arriba se movía. Buscaba su posición.
Se acomodaba. El tío no se detuvo. Asad no se lo pidió. Nadie sugirió que se detuviera. Condujeron y recitaron. Y Asad se quedó mirando el techo del coche como si pudiera ver a través de él, siguiendo con el oído los movimientos que se producían por encima de ellos. Un arrastre, un desplazamiento, una pausa, otro arrastre. Lo que fuera que hubiera allí arriba no era grande en el sentido en que una persona es grande. Se movía con demasiada facilidad. Redistribuía su peso con demasiada fluidez y seguía los contornos del techo con algo que parecía casi familiaridad. Entonces llegó hasta su ventana. Más tarde, días después, semanas después, tal y como ocurre con el terror auténtico, que lleva tiempo a asimilar por completo. A Asad le costaría describir exactamente lo que vio en esos segundos. No porque el recuerdo fuera borroso. El recuerdo era perfectamente nítido. De hecho, más nítido que casi cualquier otra cosa que hubiera visto jamás. Le costaría porque lo que vio no encajaba en ninguna de las categorías que le habían enseñado para entender el mundo. Se desplazaba junto al coche, a la altura de la ventanilla, manteniéndose a su ritmo, y tenía la forma y el tamaño aproximados de una persona vestida con ropa oscura. Pero su rostro, si es que rostro, era siquiera la palabra adecuada para describirlo. Resultaba tan extraño que la mente se resistía a aceptarlo, y los ojos no dejaban de intentar corregirlo. No tenía boca, ni nariz, ni ningún rasgo en absoluto en el espacio donde deberían haber estado. No era más que una superficie plana, oscura y sin rasgos distintivos y incrustados en ella. Dos ojos que no eran ojos en el sentido habitual. Dos puntos de luz de un rojo intenso que parpadeaban y se movían como lo hace el fuego, ardiendo con algo que encerraba calor e intención. Lo miró, no al coche, no a la carretera, a él concretamente, a través de 4 pulgadas de cristal, con esos puntos rojos ardientes. Y Asad sintió esa mirada físicamente. La sintió como una presión fría en el esternón, un repentino vaciamiento de calor de su rostro y sus manos, una sensación de que lo que le miraba no se limitaba a verlo, sino que le leía. Buscaba algo y lo encontraba. Se le hizo un nudo en la garganta. No podía hablar, ni recitar, ni hacer nada más que devolverle la mirada. El tío seguía hablando. Seguía animando a todos a que siguieran adelante, a que siguieran recitando, a que no se detuvieran, a que no miraran. Pero Asad ya había mirado y ahora no podía apartar la vista. Entonces el tío giró el volante. Más adelante, a la derecha, apenas visibles en la oscuridad, había 2 tiendas de campaña montadas muy juntas al borde del desierto. Un pequeño campamento. En el interior de una de ellas ardía una luz, suave, amarillenta, la luz de una linterna. El tío se desvió del camino y se dirigió directamente hacia allí sin reducir la velocidad. El coche daba botes sobre el terreno irregular, y lo que fuera que hubiera en la ventana giraba con ellos. Lo siguió durante unas 30 yardas. Entonces la luz del campamento llegó hasta allí, y se detuvo. No se ralentizó, se detuvo. Por completo, al instante, del mismo modo que una sombra se detiene en el límite del alcance de una fuente de luz. Se quedó allí, en el límite entre el resplandor de la linterna y la oscuridad que había más allá, y por un instante se hizo totalmente visible. Su silueta, su rostro sin rasgos, esos 2 puntos rojos. Y luego se dio la vuelta, sin prisas, y se adentró de nuevo en el desierto. No echó a correr, no huyó. Simplemente se dio la vuelta y regresó al lugar de donde había venido, como si hubiera decidido que ya no había nada más que mereciera la pena. El tío condujo el coche hasta las tiendas y no paró de tocar el claxon. Aparecieron 2 hombres, africanos, envueltos en túnicas, entrecerrando los ojos ante los faros. Resultó que eran ganaderos que acampaban allí con sus animales durante la temporada. ¿Etiopios o sudaneses?, pensó Asad, aunque nunca llegó a saberlo con certeza. Echaron un vistazo a los 4 hombres que salían del coche y parecieron comprender, de esa forma en que a veces comprenden las cosas quienes llevan mucho tiempo viviendo cerca del desierto, que algo había ocurrido en la carretera detrás de ellos. Asad les contó todo: la mujer que iba en el asiento del copiloto, el peso que había en el maletero, la silueta en la ventana, el rostro sin rostro y los ojos como llamas. Los 2 hombres escucharon sin interrumpir.
Cuando Asad terminó, se miraron entre sí brevemente y luego volvieron a mirarlo a él. «Esto ocurre aquí», dijo uno de ellos en voz baja. «En estas carreteras por la noche. Es un espíritu del desierto. Asusta a la gente. A veces los sigue durante un buen trecho». Hizo una pausa. «Puede que aún esté cerca. Si te ha seguido hasta aquí, es que aún no ha terminado contigo. Puede que se acerque a las afueras del campamento y te llame. Sea lo que oigas esta noche, sea lo que sea que suene como una voz, sea lo que sea que suene como alguien llamándote por tu nombre, no respondas. Y no salgas fuera». Hizo otra pausa y a continuación añadió algo más. «No enciendas el fuego esta noche». Les asignaron un espacio en una de las tiendas. Los 4 se sentaron muy juntos a la tenue luz de la linterna amarilla, sin dormir, sin hablar mucho, simplemente esperando a que terminara la noche. El frío se colaba a través de las paredes de la tienda en oleadas constantes. Afuera, el desierto permanecía en silencio, salvo por el suave ruido ocasional de los animales moviéndose. Excepto que no siempre se trataba de los animales. Cada 20 minutos más o menos, Asad oía algo en los límites del campamento. Un sonido suave, un movimiento en la grava justo fuera de la tienda. A veces era algo que casi se distinguía como una voz, no palabras exactamente, sino más bien el tono y la cadencia del habla sin el contenido, como si se escuchara una conversación a través de una pared gruesa. Subía y bajaba. Parecía dar vueltas. Ninguno de ellos fue a mirar. Asad se sentó con las rodillas encogidas y la espalda apoyada en el hombro de su compañero de habitación. Observó la llama de la linterna, escuchó la no voz, que rondaba en la oscuridad del exterior y comprendió, de una forma que no había comprendido antes de aquella noche, que el desierto que había atravesado en coche docenas de veces no era el mismo a la luz del día que en la oscuridad. Hacia las 4 de la madrugada, los ruidos cesaron. Al amanecer, apenas se vislumbraba la luz, solo el primer tono grisáceo que se difuminaba en el horizonte. Los 4 hombres dieron las gracias a sus anfitriones, volvieron a subir al coche y se marcharon. Llegaron a Wadi Dawasir a media mañana. Desayunaron en un local de carretera, tomaron demasiado café y se quedaron sentados al sol durante un buen rato sin decir gran cosa. El viaje de vuelta a Yeda lo hicieron a plena luz del día. Una ruta más larga. Nadie propuso tomar la carretera más rápida. Asad sigue viviendo en Yeda, sigue desempeñando el mismo trabajo de ingeniero. De vez en cuando sigue recorriendo en coche las largas carreteras del desierto que unen las ciudades cuando el trabajo lo requiere. Ahora los conduce durante el día. Y en las noches en las que no puede dormir, cuando algo le arranca de cualquier sueño en el que se halla sumergido y le deja tumbado allí, en la oscuridad de su piso, con el corazón latiéndole más rápido de lo que debería. No intenta recordar el rostro de la ventana porque ya está ahí, perfectamente conservado en esa parte de su memoria que no olvida las cosas importantes. 2 ojos rojos, sin boca. No sabía cómo llamar a lo que quería. Tenía 17 años y se suponía que iba a ser el mejor día del curso. El viaje había requerido semanas de planificación, o lo que se considera planificación cuando eres un alumno de segundo de bachillerato que ha convencido al director para que se salte las normas y deje que los alumnos más jóvenes se unan al viaje a la universidad. Mav y sus compañeros habían discutido, negociado y defendido su caso con esa desesperación propia de los adolescentes que desean algo con tantas ganas que, por un momento, parecen muy responsables. El director había dado finalmente su visto bueno, y la noticia había recorrido el grupo como una descarga eléctrica. Murri, la estación de montaña situada al norte de la ciudad. Un día entero en las montañas 4 autobuses salieron del instituto a primera hora de la mañana. 3 para los universitarios y 1 para la clase de 10º de Mav. El trayecto por la carretera que subía hacia las colinas duró unas horas y todos las pasaron como se pasan las horas en un autobús cuando tienes 17 años y el día libre, con música, comida sacada de las mochilas y bromas que se iban haciendo cada vez más ruidosas a medida que la ciudad quedaba atrás y los pinos empezaban a aparecer en las laderas. Murri no defraudó. Nunca lo hacía. Comieron en un restaurante con vistas al valle. Pasearon por la calle del centro comercial y se hicieron fotos en los miradores, desde donde las montañas se abrían y se podía ver,
a través de capas de verde y gris, hasta las llanuras que se extendían más abajo. Algunos de los universitarios se adentraron en una ruta de senderismo, y Mav se fue con ellos. No porque le interesara especialmente la ruta, sino porque la alternativa era quedarse con los profesores, y tenía 17 años. La excursión fue estupenda. El aire frío, el olor a pino, los sonidos del grupo que iba delante y detrás de él por el sendero. Mav caminaba en silencio y observaba todo a su alrededor. Siempre había sido así. Se sentía más cómodo observando que actuando. Le interesaba más la sensación que le transmitía un lugar que documentarlo para más adelante. Se fijó en cómo cambiaba la luz a medida que se subía. Se fijó en lo rápido que bajaba la temperatura cuando el sol se ocultaba tras la cresta. Volvieron a bajar a última hora de la tarde, cansados y satisfechos. El resto del grupo había estado de compras, comiendo y paseando por el mercado. Todos se reunieron de nuevo junto a los autobuses, que estaban aparcados cerca de un hotel a las afueras de la ciudad. Para entonces eran casi las 9 de la noche. Alguien sugirió pasar allí la noche, en un hotel, en unas cuantas habitaciones, para partir por la mañana con energía renovada. La idea se extendió rápidamente entre los estudiantes, ganando fuerza. Y de repente todos se mostraron muy entusiasmados ante las ventajas prácticas de no tener que conducir por carreteras de montaña en la oscuridad. El director lo suspendió. Se mostró educado, pero firme. En los formularios de autorización ponía un día. Los padres esperaban que todos volvieran a casa. El colegio tenía una responsabilidad. Se marchaban. Tardamos otra hora en conseguir que todo el mundo subiera a los autobuses. Para cuando la caravana se puso en marcha por la carretera de montaña, eran las 11 de la noche. El camino de bajada desde Murri, en la oscuridad, era diferente al de subida por la mañana. Durante el día, las carreteras de montaña transmiten una sensación de aventura. Curvas cerradas, desniveles pronunciados, las vistas que se abren y se cierran tras cada curva. Por la noche, con el frío, los árboles apretujándonos a ambos lados, y el valle sumiéndose en la oscuridad justo más allá de la barrera de seguridad, dan una sensación completamente diferente. Los autobuses avanzaban lentamente. Los faros iluminaban el asfalto justo delante, pero no llegaban a los bordes, donde la carretera simplemente se acababa y la montaña se precipitaba al vacío. Mav se sentó junto a la ventana y se quedó mirando la oscuridad. Le gustaba viajar de noche. Siempre le había gustado. Había algo especial en cómo el mundo se simplificaba al caer la noche. Cómo se acortaban las distancias. Cómo todo tu mundo se reducía a lo que alcanzaban los faros, y todo lo demás se convertía en una mera sugerencia. A él le resultaba tranquilizador, más que amenazador. O al menos así había sido hasta ahora. Llevaban unos 40 minutos bajando la montaña, cuando oyeron el ruido que venía de detrás de ellos. No desde el interior de su autobús, desde detrás de él. Un alboroto repentino, neumáticos, un impacto, algo estructural y catastrófico. Mav se giró en su asiento y a través de la ventana trasera del autobús vio cómo el cuarto autobús, el último de la caravana, se salía de la carretera. No se desvió poco a poco. Se salió de la carretera. De repente, la parte delantera se abrió en una curva y la trasera la siguió describiendo un arco lento y terrible que la llevó a atravesar la barrera de seguridad. Salir disparada por el precipicio y caer en la oscuridad del barranco que había debajo. Su autobús se detuvo. El que iba delante de ellos también se detuvo. Se abrieron las puertas y la gente salió en masa al aire frío de la montaña. Mav bajó del autobús y el frío le golpeó. Miró el hueco en la barrera de seguridad, el metal doblado y la oscuridad que se extendía debajo, y su mente tardó un instante, solo un instante, en comprender que lo que estaba viendo era real. Uno de los profesores llevaba una linterna. La dirigió hacia el precipicio y el haz de luz iluminó algunos restos. Una rueda, un trozo de techo, una ventana que, inexplicablemente, seguía intacta y brillaba con la luz interior del autobús, y un zapato suelto enredado entre las ramas de un pino que crecía en la ladera. Y la gente. Unos se mueven, otros no. El director llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. A continuación se dirigió a los alumnos que seguían en la carretera y les dijo lo que había que decir. La ayuda está en camino, pero tardará un rato.
Haced lo que podáis hasta que llegue. Se cayeron. Era una pendiente empinada y oscura, y el suelo estaba suelto y frío. Mav y un compañero de clase con el que había compartido autobús encontraron a un estudiante de otra clase, un chico universitario, mayor que ellos, consciente, pero gravemente herido. Entre los dos lo subieron por la pendiente, con los brazos sobre los hombros, dando pasos cautelosos uno a uno. Tardaron mucho tiempo. Cuando llegaron a la carretera, la chaqueta de Mav estaba manchada de sangre que no era la suya. Se apartó a un lado de la carretera. Necesitaba un momento. Ya no podía seguir mirando. La magnitud de la escena, el ruido, los profesores gritando instrucciones y los sonidos que llegaban desde el barranco de abajo. Se quedó a unos pies del chico al que habían subido. Respiró el aire frío e intentó recuperar la compostura. Fue entonces cuando lo sintió. Detrás de él. Cerca, una presencia. La sensación física concreta e inconfundible de que otra persona se encontraba muy cerca. Lo suficientemente cerca como para haber podido oír su respiración. Lo suficientemente cerca como para haber podido sentir el calor de su cuerpo. Y bajo esa sensación, un sonido, casi inaudible. Un sonido sordo y húmedo, como si algo se arrastrara lentamente por una superficie rugosa, que se repetía a intervalos irregulares. Se dijo a sí mismo que se trataba de uno de los otros alumnos, alguien más que se había alejado del lugar para recomponerse. Se lo repitió, a sí mismo durante unos 15 segundos. Entonces, se dio la vuelta. Lo que había detrás de él no era un estudiante. Era grande, mucho más grande que una persona, y ocupaba todo el espacio detrás de él de tal manera que, al principio, su cerebro se negó a procesarlo porque la escala no cuadraba. Porque las cosas de ese tamaño no solían estar en las carreteras de montaña junto a los autobuses escolares a medianoche. Era oscuro de una forma que iba más allá de la oscuridad, de la noche que lo rodeaba, una oscuridad concentrada y total que mantenía su forma contra el cielo en lugar de disolverse en él. Y desde algún lugar dentro de esa forma, en lo que debería haber sido un rostro, 2 puntos de luz plateada lo miraban directamente a él, no en el accidente. No en la carretera. En él, el corazón de Mav no se aceleró. No latía con fuerza. Simplemente se detuvo. O eso pareció. El mundo se volvió muy silencioso y muy pequeño. Y el frío, el ruido y todo lo demás se retiraron. Y solo quedó aquella forma y esos 2 puntos de luz plateados. Y la certeza absoluta, que se posó en él como una piedra que cae en aguas profundas, de que, fuera lo que fuera aquello, ya estaba allí antes del accidente. Y lo observaba todo con algo que no era preocupación. Ni curiosidad, ni ninguna emoción a la que él pudiera poner nombre. Entonces, las luces plateadas se desplazaron, encontraron su mirada, la retuvieron. Y Mav se cayó, ni hacia atrás, ni hacia los lados, directamente hacia abajo, como si alguien simplemente hubiera cortado la conexión entre su cerebro y sus piernas. Golpeó el asfalto y quedó inconsciente antes incluso de sentir el impacto. Se despertó en una cama de hospital con su padre sentado a su lado, agarrándole la mano con las 2 suyas. Llorando de esa forma tan silenciosa en que lloran los padres, cuando han pasado mucho miedo y tratan de no mostrar lo asustados que estaban. Los equipos de emergencia, que habían llegado al lugar del accidente, encontraron a Mav en la carretera, cerca del alumno al que él y su compañero habían sacado del barranco. Llevaba la chaqueta cubierta de sangre. Estaba inconsciente y no respondía. Lo lógico era suponer que había estado en el autobús cuando éste se salió de la carretera. Su nombre figuraba en la lista de alumnos heridos. Su padre había recibido el mensaje y había conducido hasta el hospital en un estado que no le describiría con detalle a Mav hasta mucho más tarde. Los médicos estaban desconcertados. No presentaba lesiones compatibles con una caída. No había huesos rotos. Tampoco presentaba traumatismo craneal. Sus signos vitales, una vez que lo conectaron al monitor, resultaban extraños, no en el sentido de que indicaran daños físicos, sino en el sentido que el médico responsable describió, en voz baja, a un colega en el pasillo fuera de la habitación, como si se tratara de alguien que hubiera sufrido un shock agudo y grave en el sistema nervioso, como si todos los sistemas de su cuerpo simplemente se hubieran apagado simultáneamente, y tras un tiempo se hubieran reiniciado. Le dieron el alta a la tarde siguiente. Su padre lo llevó a casa en coche. No hablaron mucho durante el trayecto.
Mav observaba cómo la ciudad se sucedía tras la ventanilla y pensaba en la carretera de montaña, en el aire frío y en la silueta que había estado de pie detrás de él. Demasiado grande, demasiado oscura, recortada contra el cielo nocturno con esa terrible quietud. Y los dos puntos plateados que habían encontrado sus ojos, y lo miraban como si lo reconocieran. Sigue viviendo en la misma ciudad. Ahora tiene 20 años. De vez en cuando saca a colación algún viaje escolar en las conversaciones y, siempre, sin excepción, cuando alguien menciona las carreteras de montaña por la noche, los barrancos o esa particularidad de la oscuridad que se respira en las alturas durante las frías horas posteriores a la medianoche, algo se le refleja en el rostro. Solo un momento, solo un segundo. El recuerdo de dos luces plateadas. Y aquello de lo que formaban parte, que no tenía nombre, y no lo necesitaba.